Hola, ¿qué tal? Buenos días, alumnos de Educatón, ¿cómo están? Sean una vez más bienvenidos a esta transmisión. Ya están en su aula número 2 de este programa que es Educatón. Los saludo cordialmente, espero que ya todos se vayan uniendo, se vayan agregando a esta transmisión en vivo que vamos a tener con el día de hoy. Van a trabajar conmigo, me presento, soy el profesor Salvador Gómez y estaré trabajando esta hora y media o estos 90 minutos que tenemos de clase para ver los temas correspondientes a esta semana, a esta aula número 2 y pues estar resolviendo todas sus dudas, sus inquietudes y todo lo que tengan, ¿vale? Bueno, recuerden que es importante que cuando ingresen a su aula anoten su nombre completo y el grupo al que pertenecen, porque justamente ese será el pase de lista que nosotros los profesores de seguimiento pues les estaremos llevando a cabo. También es importante que comenten todas las dudas que surjan para estarlas resolviendo y estemos pues en esta interacción el día de hoy, ¿vale? Muy bien, pues bueno, vamos a revisar al momento cuántos conectados tenemos ya. Al momento tenemos 13 conectados, espero que los demás ya se vayan agregando. Un saludo a todos los chicos que ya está Tania, ya está Andy. Me llegan un poco después los comentarios, pero pues los estaremos revisando. Muy bien, el tema de hoy es principalmente sintaxis o, como viene en su guía, lógica textual. Antes de comenzar el tema, quiero dar un repaso brevemente a lo que vieron la semana pasada, la clase pasada, y lo vamos a ligar con lo que vamos a ver el día de hoy, justamente para tener un poco más claro eso. Lo que vieron la semana pasada con la profesora Sinaí, o lo último que vieron, fue lo correspondiente a las categorías gramaticales. Me parece que les dejó una tarea en la cual ustedes tienen que investigar el significado y la función de las categorías gramaticales. Entonces, bueno, vamos a dar un breve repaso a eso y después lo ligamos con el tema de la sintaxis, ¿vale? Muy bien. Recuerden que estamos en un tema general que es la lingüística. Sería como nuestro tema general. La lingüística es la rama, perdón, es la disciplina o la ciencia que se encarga del estudio de la lengua. Como sabemos y como vieron la clase pasada, la lengua es nuestro código, ¿sí? En este caso, como somos hablantes del español, nuestro código es pues justamente ese, el español. Ahora bien, la lingüística tiene a su vez varias ramas, como son gramática, tenemos también semántica, sintaxis, fonética, ortografía, básicamente, ¿no? Gramática, semántica, sintaxis, fonética y ortografía son ramas de la lingüística, que como ya vimos es la ciencia que de alguna manera engloba el estudio de nuestra lengua, de nuestro código. ¿Qué estudia la gramática? Como lo vieron la clase pasada, tiene que ver con la función de las palabras. ¿Qué función cumplen las palabras dentro de la oración? Por ejemplo, si se trata de sustantivos, adjetivos, adverbios, etcétera, ¿no? De aquí se desprenden las categorías gramaticales y también tiene que ver con la formación de palabras. Esto que vieron en la clase pasada que tenía que ver con la morfología. Que sería otra rama también de la lingüística. Entonces, bueno, básicamente esa será la función o la finalidad de la gramática. Posteriormente tenemos a la semántica, que es cuando estudia el significado de las palabras. Desde el punto de vista de la semántica tenemos, por ejemplo, cuando revisamos los sinónimos, los antónimos, los parónimos, los homónimos, es decir, todo lo que las palabras significan. Por un lado, las palabras tienen una connotación y por otro lado también una denotación, es decir, un significado real o científico y un significado cultural o figurado, ¿vale? Posteriormente viene la sintaxis, que la sintaxis estudia el orden lógico de las palabras.
En el caso concreto de nuestra lengua, sabemos que la sintaxis se compone de una pequeña fórmula que es, y nos las enseñaron desde la primaria, sujeto, verbo y complemento. Siempre que nosotros querramos formar una oración, tenemos que ver pues, que tenga básicamente esta lógica, que comience por un sujeto, que se hable de algo o de alguien, luego tenemos un verbo y en algunos casos también un complemento, que esto es básicamente lo que vamos a revisar el día de hoy también. Entonces ahorita lo comentamos. En el caso de la fonética, tenemos que la fonética es la disciplina que estudia los sonidos de las palabras, ¿no? El fonema quiere decir sonido y entonces también es una rama que se encarga justamente de lo que las palabras o cómo las palabras se enuncian en diferentes lenguas. Por ejemplo, hay otras lenguas que tienen sonidos que en el español no tenemos y entonces nos cuesta un poco más trabajo pronunciarlos o identificarlos. Y bueno, por último, la ortografía, que son todas las reglas que tienen que ver con la escritura, ¿no? Cuando revisen, por ejemplo, los acentos, los signos de puntuación, la clasificación de palabras en agudas, graves o esdrújulas, básicamente es lo que va a abarcar esta parte. Entonces, a grandes rasgos, para comenzar esta clase, quiero que tengan claro justamente cuáles son como las diferentes disciplinas o áreas en las que se va a enfocar el estudio de la lingüística para que vayan teniendo claro justamente los contenidos de su guía y los contenidos de las actividades. El módulo de comunicación se divide en tres aulas, de la 1 a la 3, y en cada aula se ven ciertos temas respecto de la lingüística. La semana pasada, por ejemplo, vieron de manera general el concepto de comunicación, de lenguaje y todas las variantes, y un poco de gramática. El día de hoy retomamos gramática y vamos a ver sintaxis, y la última, fonética, no se ve, no viene en el examen, pero ortografía y semántica se queda para el tercer tercer clase, junto con la parte de literatura, ¿vale? Muy bien, hasta el momento no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, chicos. Bueno, están pasando y anotando su asistencia, muy bien, ya tenemos a 22 personas conectadas. Que bueno, me pregunta Kratos si hacen el mapa. Básicamente, bueno, es un cuadro sinóptico. Si gustan, váyanlo haciendo. En caso de que no les dé tiempo copiar, pueden tomar una captura de pantalla y todas las capturas las pasan después a su cuaderno. Y si no, pues sí, váyanlo revisando, ¿vale? Como tenemos solamente 90 minutos de clase y pues yo trato de abarcar todos los temas, voy a ir un poco rápido. Entonces, si en algún momento no les da tiempo copiarlo, pueden volver a ver la clase sin ningún problema, ¿vale? Muy bien. Me parece que al momento no hay alguna otra duda, entonces voy a borrar y continuamos. Antes de comenzar con la sintaxis, les comentaba que vamos a revisar justamente o retomar lo visto en la clase pasada con la gramática. Categorías gramaticales. O también tiene relación con, se le suele llamar partes de la oración. Entonces, las categorías gramaticales son básicamente estas palabras que van a formar una oración. En el caso del español tenemos 9 categorías gramaticales. Y 9. La primera serían los sustantivos. Un sustantivo es el nombre. O sea, son los nombres de ¿qué? De todo, ¿no? De personas, lugares, animales, objetos y conceptos abstractos. Entonces, siempre que les pregunten por un sustantivo, será esta palabra que designe el nombre de algo. Puede ser el nombre de una persona, por ejemplo, Juan, José, María, Pedro, Luis, serían sustantivos si aparecen en una oración, pero también
Cuernavaca, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Popocatépetl, Nilo, todos los lugares geográficos, justamente el nombre de ese lugar es un sustantivo. Los animales puede ser de manera categórica o general, como león, perro, gato, o puede ser como manera particular, como decir Winnie Pooh, Yogi, Rocky, etcétera, ¿no? Firulais, el nombre del animal. Los objetos también, si se dan cuenta, todo lo que nos rodea tiene un nombre o recibe un nombre, como por ejemplo pared, puerta, silla, mesa, ventana, edificio. Cualquier objeto del mundo tiene un nombre y entonces se trata de un sustantivo. Y las ideas o sentimientos pensados como conceptos abstractos, el amor, la felicidad, la paz, etcétera, ¿vale? Entonces siempre que tengamos eso, recordémoslo, es un sustantivo. La palabra clave para recordar que es un sustantivo sería la palabra nombre. Vamos a la número 2, tenemos a los adjetivos. Los adjetivos son las cualidades o características, ¿no? Por lo tanto, vamos a recordar al adjetivo con la palabra cualidad o característica de qué. Justamente aquí le dan una característica a los sustantivos. Por lo tanto, la función de un sustantivo al interior de una oración es darle una cualidad o característica a un sustantivo. Por ejemplo, si tengo el sustantivo puerta, yo puedo al menos darle, o se me ocurren ahora, 3 características. Puedo decir puerta negra, puedo decir puerta grande, o puedo decir puerta dura, ¿sale? O puerta abierta, o puerta cerrada, o puerta café, lo que ustedes quieran, pero ya es una palabra que de alguna manera le otorga una característica a mi sustantivo, al sustantivo puerta. Sabemos que puerta es un sustantivo porque es el nombre de un objeto. Entonces, siempre que tengamos un sustantivo y palabras, una palabra o más que le den una característica, se trata de un adjetivo, ¿sale? Tenemos varios tipos de adjetivos, como los adjetivos calificativos, los adjetivos superlativos, los epítetos, los apócopes, los enclíticos, etc. Entonces, ahí en su guía viene ya la clasificación más clara de tipos de adjetivos. Muy bien, como número 3 tenemos a los verbos. Los verbos son acciones, principalmente acciones, pero también son cualidades del sujeto. Aquí, a diferencia del sustantivo, que no es lo mismo sustantivo que sujeto, los verbos sí son las acciones o en algún caso las cualidades del sujeto. ¿Por qué las cualidades? Ya dijimos que arriba es cualidad. Muy sencillo. Siempre que pensamos en un verbo de acción, vamos a pensar en 2 sentidos: acciones físicas y acciones anímicas, ¿vale? Las acciones físicas son todas aquellas que pues hacemos relacionadas con los movimientos corporales, como por ejemplo hablar, caminar, correr, jugar, reír, llorar, saltar, etc. Todos los movimientos corporales están acá, pero las acciones anímicas son más bien acciones que no tienen que ver o no necesariamente tienen que ver con movimientos corporales, como por ejemplo pensar, querer, sentir, anhelar, soñar, imaginar, crear, etc. Entonces, vamos a dividir estos 2 tipos de acciones, pero también les vamos a agregar las cualidades. Las cualidades tienen que ver principalmente con el verbo ser, con el verbo estar, con el verbo parecer y con el verbo vivir, ¿no? Básicamente estos verbos, el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer y el verbo vivir, tendrán que ver con las cualidades de mi sujeto, ¿vale? Entonces, para precisar, siempre que pensemos en un verbo, pensemos en acciones. Por otro lado, no olvidemos que los verbos también tienen accidentes gramaticales, como ya lo habían visto con la profesora la clase pasada. Los accidentes gramaticales es aquello que le da a una palabra género, número. En el caso de los verbos son 4, que son número, tiempo, persona y modo. Para poder comprobar que un verbo está conjugado, debemos darnos cuenta
cuál es el número, es decir, si está en singular o en plural, en qué tiempo está, si en pasado, presente o futuro, en qué persona, primera, segunda o tercera, las 3 personas gramaticales, y en qué modo, si está en modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Entonces, vamos a poner un ejemplo para ilustrar esto. Vamos a decir, hoy me levanté a ver la clase a las 8 de la mañana. Entonces, ubicamos que el verbo es este, levanté. ¿Cómo está conjugado mi verbo? Pues tiene un número, una persona y un modo. Levanté se refiere a la primera persona del singular. Entonces, el número es singular y en persona es primera. Ajá. ¿Por qué? Porque se refiere al yo, la primera persona del singular. Yo me levanté, tiempo, pasado, presente o futuro. Este verbo está en pasado. Ajá. Porque dice me levanté. No dice me levanto o me levantaré, que sería futuro. Y en modo, está en modo indicativo, porque la acción se afirma, ¿no? Yo me levanté, no queda duda, la acción se está afirmando. Por lo tanto, esos serían como los accidentes del verbo. Si un verbo no tiene estos 4 accidentes, no está conjugado. Y ese es un dato importante porque cuando no tenemos verbos conjugados, simple y sencillamente no tenemos oraciones. Solo tenemos frases o enunciados. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, dice Sandra, los circunstanciales son todas las mañanas su café en la cama. Todavía no llegamos a los circunstanciales, pero ahorita lo vemos. Y me parece que al momento no hay dudas. Pregunta Eli García si la clase se queda grabada. Sí, así es, Eli. La clase se queda grabada y ustedes están dentro de su aula hasta el día miércoles, seguro. El jueves ya empiezan a cambiarlos o a darlos de baja para que pasen a la siguiente aula. Entonces, muy bien, vamos a dejar ahí esa parte de los accidentes de un verbo y vamos a terminar esta parte del verbo con los verbos no conjugados. Un verbo que no está conjugado no tiene accidentes gramaticales y se le llama verboide o verbo irregular principalmente. Tenemos 3 tipos de verboides que son los infinitivos, los participios y los gerundios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vean un verbo terminado en ar, o ir, es infinitivo. Cuando ustedes vean un verbo terminado en ado, ido, to, so y cho, también es participio. Y gerundio, ando, endo. ¿De acuerdo? Entonces, un verbo que termine en ar, ir es infinitivo y no está conjugado. Ado, ido, to, so y cho, lo mismo es participio y no está conjugado. Y ando, endo es gerundio y tampoco está conjugado. Por ejemplo, jugar, comer y dormir serían infinitivos, o cantado, comido, escrito, impreso y hecho serían participios, y cantando y comiendo, por ejemplo, serían gerundios. Entonces, cualquier verbo con esa terminación no está conjugado. Entonces, ¿de qué me sirven los verbos no conjugados? Me funcionan para crear verbos compuestos. Por ejemplo, cuando decimos voy a comer, es un verbo compuesto que también se le llama perífrasis verbal. Tenemos que una perífrasis se compone principalmente de 2 verbos. Uno que sí está conjugado y uno que no está conjugado. En este caso, voy es la primera persona del singular y comer pues termina en infinitivo, no está conjugado. Sin embargo, todo junto se entiende como un solo verbo, que es un verbo compuesto o también llamado perífrasis verbal. Son muy comunes las perífrasis, entonces hay que lograr identificarlas. Aquí me dicen, es que tengo 2 verbos, por lo tanto tengo 2 oraciones. Pues no, todo este conjunto de verbos se cuenta como una sola oración, porque solo uno está conjugado
y el otro no, ¿sí? Otros ejemplos serían, por ejemplo, fui a trabajar, o muchos dicen, no te contesté porque estaba dormido, etcétera. Entonces, si observan, los de este lado sí están conjugados y los de este lado no están conjugados porque terminan en alguna forma irregular, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta aquí queda claro el tema de los verbos, chicos? No creo que al momento no hay dudas. Váyanme comentando si algo no queda claro, si algo no me explico para que lo revisemos, ¿vale? Pero bueno, es importante que recuerden esto justamente para que puedan identificar a los verbos o las acciones del sujeto. Voy a borrar y continuamos con las siguientes categorías gramaticales. Como número 4 tenemos a los adverbios, que los adverbios cumplen una función semejante que hacen o que realizan los adjetivos con respecto a los sustantivos. Hace rato dijimos que los adjetivos modificaban a los sustantivos, pues los adverbios hacen exactamente lo mismo con los verbos. Los adverbios son esta palabra que de alguna manera modifica a mi verbo. Por ejemplo, si yo digo Juan come mucho, tengo dos palabras, todos sabemos que come es mi verbo y mucho, por lo tanto sería un adverbio de cantidad, ¿sí? Más adelante, cuando veamos los complementos circunstanciales, por ejemplo, veremos que tenemos adverbios o complementos de cantidad, de lugar, de modo, de instrumento, etc. Entonces, básicamente los adverbios funcionan como eso, para marcar un lugar, para marcar una cantidad, un modo o incluso un tiempo. Come mucho, come poco, come rápido, o come mañana, comió ayer. Entonces, todas estas palabras que le dan de alguna manera una característica al verbo son los adverbios. Y repito, tenemos adverbios de lugar, como son aquí, ahí, allá, arriba, abajo, etc. Tenemos adverbios de modo, como pueden ser rápido, despacio, lento, fuerte, etc. Siempre recuerden que van a modificar al verbo. Adverbios de lugar, adverbios de modo, adverbios también de tiempo, entre otros. Los adverbios de tiempo son hoy, ayer, mañana, antier, pasado, etc. Entonces, lo que va a caracterizar a los adverbios es que van siempre a modificar a un verbo. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? Bueno, vamos a poner entonces la definición. Borramos aquí estos ejemplos y dejamos que los adverbios modifican, entonces, modifican a un verbo. ¿Sale? Enseguida tenemos a adverbios, tenemos ahora a los, vamos a poner por ejemplo a los pronombres, que los pronombres tienen la función de sustituir al nombre. ¿A qué nos referimos cuando un pronombre sustituye al nombre? Pues justamente a que cuando yo utilizo un pronombre, pues no digo el nombre de lo que estoy designando. Tenemos pronombres personales, tenemos pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres en tercera persona. Por ejemplo, todos ubicamos o conocemos o recordamos de la primaria y de la secundaria a los pronombres personales, como son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. En lugar de decir mi nombre, digo yo. En lugar de decir tu nombre, digo tú, o él, o ella, o ustedes, o nosotros. Esos son pronombres. Pero también puedo decir conmigo, o contigo, o consigo. O puedo decir suyo, tuyo, nuestro, vuestro. O puedo decir este, ese, aquel, aquella o aquellos. Es decir, en lugar de enunciar el nombre de algo o de alguien, utilizo un pronombre. Personal, posesivo o demostrativo. ¿Sale? Serían las clasificaciones de los pronombres. Posesivo, demostrativo,
¿De acuerdo? En posesivo, recuerden suyo, mío, tuyo, nuestro, vuestro, etc. Muy bien. La número 6, la categoría gramatical número 6 son los artículos. Que los artículos se clasifican en el, la, los y las, o que esos son los definidos, o los indefinidos, que son un, una, unos, unas. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la función del artículo? Pues de acompañar o determinar al sustantivo y concordar en género y número. Por ejemplo, si tengo un sustantivo masculino y singular, pues mi artículo tiene que ser masculino y singular. Si tengo, por ejemplo, el sustantivo auto, debo de acompañarlo con el artículo el auto o un auto. ¿Sale? Entonces, básicamente esa es la función del artículo. Puedo decir las mariposas, los sueños, las quesadillas, lo que se les ocurre de sustantivos. Entonces lo único que hacen los artículos es determinarlos. Concuerdan en género y en número. Muy bien, la número 7, la categoría gramatical número 7 serían las preposiciones. Las preposiciones son aquellas partículas invariables que de alguna manera relacionan a dos o más palabras. Por ejemplo, aquí sí les recomiendo que se aprendan las preposiciones de memoria, que las memoricen, si es que no ya las saben, porque en algunas primarias y secundarias justamente las enseñaban así como cancioncita, ¿no? Entonces, las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Entonces, esas preposiciones sirven justamente para relacionar palabras. Por ejemplo, puedo decir café con leche, ¿no? Café con leche. ¿Qué tengo yo? Café y leche son sustantivos y en medio tengo una preposición que lo que hace es relacionar al café con leche, ¿sí? O puedo decir voy a verte, y entonces tengo dos verbos, voy y verte, y entonces en medio una preposición que relaciona las dos palabras. Entonces, básicamente eso es lo que hacen las preposiciones, relacionar dos palabras o dos elementos. Les repito, les sugiero se las memoricen para que puedan identificarlas y no las confundan con las que siguen, que son las conjunciones. Las conjunciones cumplen una función similar, que es unir a dos o más elementos. Las conjunciones unen dos o más palabras y las conjunciones son y, ni, pero y que. ¿Vale? También se les llama nexos o conectores, porque funcionan como nexos o como unión entre dos palabras. Por ejemplo, la I es la más común. Puedo decir José y María. Ni también es una común. Puedo decir ni comes ni dejas comer, o ni hablas y ni comes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que y, ni, o, me faltó la o, y, ni, o, pero y que son conjunciones. Pero también si utilizamos un sin embargo, o por lo contrario, por lo tanto, de esta manera, por consiguiente, etcétera, también serían ejemplos de conjunciones, ¿vale? Entonces, bueno, para que logren ustedes distinguir las conjunciones de las preposiciones, funcionan de manera similar, pero aquí hay que recordar la lista. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta el momento, dice Crato, memorizar las preposiciones son tarea. Sí, más que tarea, es como una sugerencia para que el día del examen, si viene una pregunta que ustedes no logren identificar, pues el día del examen no tengan ningún problema y sepan responder correctamente, porque lo que les está preguntando a lo mejor tendrá que ver con preposiciones o con conjunciones. Yo les recomiendo, yo les sugiero que sí, que se las memoricen o que hagan ejercicios para poder recordarlas. En su guía viene una lista, también puedo complementarlas con un material de apoyo para que los complementen, pero ahí está. Y me parece que hasta el momento no hay alguna otra duda. ¿Vamos bien?
dice Isaac, pero más sin en cambio, como ejemplo, podría ser, porque lo usamos de manera oral, sin embargo no es correcto, ¿no? El decir más, sin embargo, más sin embargo, o pero sin en cambio, etcétera, a veces funcionan como redundante, entonces, o más o sin embargo, pero tratar de no ponerlos juntos. O sea, poner solamente sin embargo, sin en cambio, por otro lado, etcétera, funcionan como conjunciones. Y por último, ya no me ocupo acá abajo, vamos a ponerla aquí de este lado, la número 9, que serían las interjecciones, que son básicamente todas esas expresiones o exclamaciones ¿de qué? De duda, miedo, temor, asombro o incertidumbre. Por ejemplo, que alguien diga, van entre signos de admiración, que alguien se sorprende y diga wow, o hola, o auxilio, etcétera, son ejemplos de interjecciones. Incluso palabras como que decimos de manera espontánea, como una exclamación, pueden caber dentro de las interjecciones. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, aquí están todas las 9 categorías gramaticales. Les dejo la palabra clave para poder recordarla. Los sustantivos son los nombres, los adjetivos las cualidades, los verbos las acciones o cualidades pero del sujeto, los adverbios modifican a un verbo, los pronombres sustituyen al nombre. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de enunciar el nombre de la persona, yo digo el sustantivo, el pronombre. Los artículos son las pequeñas palabras que acompañan o determinan a un sustantivo. Las preposiciones relacionan, las conjunciones unen y las interjecciones exclaman. Así, básicamente, a grandes rasgos, tenemos ya las 9 categorías gramaticales. Dice aquí una pregunta, Andy Rojas, ¿sería un qué? Bueno, esa no la entendí muy bien, ¿a qué nos referimos? Conjunciones, tenemos la conjunción que. ¿O era pregunta? Lo repito. Dice, ¿cuáles son los nexos? Venía en la actividad. Sí, en la guía y en la actividad vienen a veces nexos, ¿no? Los nexos son las conjunciones, o también se les llama conectores. Hay que identificarlos. Y, ni, o, pero, y, que. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a borrar para poder pasar al siguiente tema. Y continuemos. Si tienen alguna otra duda, coméntenme, chicos, para revisarla. Si algo también no se ve del pizarrón, también coméntenme y lo revisamos. Muy bien, pasemos ahora sí al tema de sintaxis, que como ya vimos al inicio, la sintaxis básicamente estudia el orden lógico de las palabras, orden lógico de las palabras en la oración. En el caso de nuestra lengua, tenemos que las oraciones se componen de sujeto, posteriormente un verbo y quizá un complemento. Ese es el orden lógico que en español seguimos al escribir una oración. Comenzamos por el sujeto, seguimos por el verbo y terminamos con un complemento. Por ejemplo, decimos, el maestro de español llega puntual a su clase. El maestro de español llega puntual a su clase. ¿Vale? Esto es una oración. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué esto es una oración y no es una frase? Y si es una oración, ubiquen el sujeto, ubiquen el verbo y ubiquen los complementos. En lo que van respondiendo, yo hago o yo escribo otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, vamos a enumerarlas para que se vean. 1, 2,
Qué bello día. Sería la número 2. Y la número 3, vamos a poner solo una palabra. Muy bien. Tenemos 3 conjuntos de palabras, o 3 frases, o 3 oraciones, como gustemos llamarle. 2 preguntas. La pregunta número 1 es: ¿cuál de las 3 consideran que son oraciones? ¿Cuáles sí, cuáles no? Y la pregunta número 2, si es oración, ¿dónde está? O señalen cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento, o cuál es el sujeto y cuál es el predicado, porque esas son preguntas de examen también, que logren identificar el sujeto, el verbo, el complemento o el sujeto y el predicado de una oración. Entonces, muy bien. Tenemos un ejemplo, dice Gabriela puso su nombre, dice Gamaliel, hay, es un ejemplo de interjección, muy bien. Recuerden que hay sin H es la inflexión de dolor. Hay con H es del verbo haber, y ya no sería una interjección, sería un verbo, y ahí es un adverbio. Bueno, vamos a poner este ejemplo que nos da Gamaliel porque es interesante. Lo van a retomar cuando vean las palabras homófonas. Hay es una interjección, como bien dice Gamaliel, interjección, porque es una inflexión de dolor. O sea, cuando algo te duele dices ay, o ouch, o cualquier otra cosa. Hay es un verbo que pertenece al verbo haber, y ahí es un adverbio de lugar. Ajá. Podrían parecer muy semejantes en cuanto a la pronunciación, por eso menciono que las van a ver en la parte de las homónimas, de las homófonas, perdón, pero son diferentes categorías gramaticales. Una es una interjección porque es exclama dolor, la otra es un verbo que pertenece al verbo haber, y la última es un adverbio que nos marca un lugar, ¿no? Como ahí. Entonces, muy buen ejemplo, Gamaliel, ahí está. ¿Qué otras aportaciones tenemos? Muy atento a la clase, dice Jair. Gabriela dice tiene verbo, sujeto el profesor de español, sujeto el maestro, el verbo sería la clase. Ok, bueno, ya tenemos aportaciones. Dice Andy Rojas que el maestro sería el sujeto. Jessy Ferrara dice que sujeto es el maestro de español. Sol Aguirre, qué bello día, es oración, ok, y puntual a su clase sería el predicado. Dice Sol Aguirre que cállate es una interjección, muy bien. El Padre Nuestro es una oración, dice Isaac, de acuerdo. Sí, recuerden que estamos revisando las oraciones desde el punto de vista gramatical, no desde el punto de vista religioso, entonces, bueno, vamos a tenerlas en cuenta. Vamos a ver. El sujeto de la primera oración, porque si es oración, es todo esto, el maestro de español. No solo maestro, no solo de español, es todo esto porque es de quién se está hablando. Por lo tanto, mi sujeto es el maestro de español. Y el predicado, en este orden lógico, viene después del sujeto. Predicado. Sí tenemos oraciones donde primero está el predicado y posteriormente el sujeto, pero sintácticamente, es decir, lógicamente o de manera más común, primero va el sujeto y después el predicado de una oración. El predicado comienza a partir de mi verbo. Entonces llega, es mi verbo, por lo tanto es mi núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre será el verbo y todo lo demás es el complemento. Sin embargo, el predicado se compone del verbo y el complemento. ¿De acuerdo? Ya identificamos que la primera sí es oración. ¿Por qué es oración? Porque tiene verbo. Así simple y sencillamente, una oración lo es porque tiene verbo. Qué bello día no es una oración, es una frase nada más o un enunciado. ¿Por qué no es oración? Porque no tiene verbo. O sea, que es un adverbio interrogativo, bello es un adjetivo y día es un sustantivo. Qué bello día no tiene verbo, por lo tanto se considera frase o enunciado, no es oración. Y eso es importante que lo recuerden porque puede ser pregunta de examen. En el examen te pregunta,
de las siguientes opciones menciona cuál es la oración o subraya la que no sea oración y sea frase. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Muy sencillo. Todas aquellas que tienen verbo y además esté conjugado es oración. Todas aquellas que no tienen verbo son simplemente frases. Muy bien. Y la última, que sí efectivamente es una interjección, como decía la compañera, pero al ser un verbo, o sea, cállate es un verbo, también es una oración. Una oración que solo está compuesta del puro verbo. A partir del verbo comienza mi predicado. Ustedes me dirán, ¿y el sujeto dónde está? Bueno, pues el sujeto está aquí, implícito en el verbo. Como cállate es un verbo, es una oración y el sujeto es tácito. La forma en la que está conjugado el verbo me dice qué pronombre personal le corresponde. Tú, cállate, es una oración con un verbo que está escrito, pero el sujeto es tácito. Pregunta de examen también, ¿cuáles son las oraciones con sujeto tácito? Aquellas en las que no está escrito el sujeto, pero está implícito en la forma en la que está conjugado el verbo, o está implícito en el verbo. ¿Cómo sé que es tú? Porque se conjuga tú, cállate. La acción de cállate corresponde o va dirigida hacia un tú. Si dijera cállense, ya sería plural, ¿no? Y sería ustedes o ellos, ¿no? Dependiendo, cállense, ustedes cállense. Entonces, cuando tenemos verbos sin sujetos, pues ya está implícito el sujeto y se le conoce como sujeto tácito o sujeto implícito. ¿De acuerdo? Sin embargo, les reitero, esta también es oración. De los 3 ejemplos, tenemos 2 oraciones, una con sujeto expreso o explícito y una con sujeto implícito o tácito. Y una frase que no tiene verbo, por lo tanto no es oración. ¿Vale? ¿Me explico, estimados alumnos, hasta aquí? Muy bien. Sí, perfecto. Él es un artículo. Maestro es sujeto, maestro es sustantivo. Sí, muy bien. Perfecto. En la sintaxis solamente nos va a importar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento, o cuál es el sujeto y cuál es el predicado. En categorías gramaticales sí tenemos que identificar palabra por palabra qué categoría gramatical es, como bien comentan. Tenemos a un artículo, un sustantivo, una preposición, otro sustantivo, un verbo, un adverbio, una preposición, un pronombre, su, y clase es otro sustantivo, ¿vale? Entonces, dependiendo qué pregunta nos estén realizando el día del examen, si con respecto a la gramática, que son todas las categorías gramaticales, o con respecto a la sintaxis, que son justamente estas distinciones entre sujeto, verbo y complementos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero sea claro, si no, coméntenme sus dudas. Dice Yair que todo muy bien. Bueno, perfecto. Repito, esto grábenselo, sí, anótenlo por ahí o ténganlo en cuenta. Para que exista una oración desde el punto de vista gramatical, tenemos que tener un verbo conjugado. ¿Sale? Si no tenemos verbo conjugado, no tenemos simple y sencillamente ninguna oración. ¿Vale? Bueno, ¿puedo borrar esto, chicos? Parece que sí. Coméntenme si borramos o no borramos. Bueno, vamos a borrar y continuamos con más ejemplos y con el tema. Vamos a borrar la definición de sintaxis. Ya la tienen. Y vamos a más ejemplos.
Muy bien, tenemos otro ejemplo de oración que dice: Don Sebastián tomaba su café en la cama todos los días, ¿vale? Sintácticamente hablando está en orden porque tenemos al sujeto y luego el verbo, que es tomaba, y los complementos. Pero nos podemos encontrar con algo diferente, como todos los días, que comience por acá, todos los días, Don Sebastián tomaba su café en la cama. ¿Vale? Entonces, básicamente tenemos ambos ejemplos. Don Sebastián sería mi sujeto, tomaba es mi verbo, por lo tanto a partir de aquí hasta días es mi predicado. Tenemos sujeto y predicado, ya está. Lo interesante es revisar cuál es el núcleo del predicado, que es el verbo. Núcleo del predicado, recuerden que es mi verbo, y en este caso es tomaba, ¿sí? Lo demás son complementos. Acá, ¿qué tenemos? Pues simple y sencillamente hay que identificar que el sujeto de la oración está en medio y el predicado está pues a los lados. Predicado y predicado. No olvidar quién es el verbo. ¿Vale? ¿Cómo pueden identificar un sujeto en una oración? Muy sencillo. El sujeto generalmente es quien realiza la acción del verbo. O sea, ¿cómo sé que no estoy hablando del café o de la cama? Que pueden ser también sujetos porque son sustantivos. Porque ¿quién está realizando la acción? O sea, ¿quién tomaba el café? ¿La cama o el mismo café se tomaba a sí mismo? Pues evidentemente no. Está claro que don Sebastián es quien realiza la acción. Quien toma el café es don Sebastián. Entonces, ya que tenemos claro cuál es el sujeto, cuál es el predicado y que podemos identificar nuestro verbo, vamos a ver qué complementos tenemos. Su café, en la cama y todos los días. Tengo 3 complementos. ¿Sale? Voy a borrar el ejemplo de abajo, que es el mismo, nada más que cambiar el orden, es decir, cambió la sintaxis. Y vamos a hablar de los complementos. Tenemos 3 tipos de complementos básicamente. El complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. ¿Cómo los localizamos? Muy sencillo. El complemento directo realiza la pregunta ¿qué? El indirecto realiza la pregunta ¿a quién? O también puede ser la pregunta ¿para quién? El complemento circunstancial depende, tenemos de modo, de tiempo, de lugar, tenemos también de cantidad, tenemos de causa, tenemos de finalidad, de instrumento, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificarlos? Simple y sencillamente con las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería la pregunta de modo? Del circunstancial de modo sería ¿cómo? Del circunstancial de tiempo, la pregunta sería ¿cuándo? Del circunstancial de lugar, la pregunta sería ¿dónde? De cantidad, la pregunta sería ¿cuánto? De causa, la pregunta sería ¿por qué? De finalidad, la pregunta sería ¿para qué? Y de instrumento, la pregunta sería ¿con qué? ¿Sale? Básicamente, ¿por qué es importante recordar estas preguntas? Porque estas preguntas se las vamos a realizar ¿a quién? Al verbo, al núcleo del predicado. Y la respuesta será mi complemento. Por ejemplo, su café, ¿qué complemento sería según estas preguntas?
un complemento directo, un complemento indirecto o un complemento circunstancial de algún tipo de los que ya anotamos acá. Muy sencillo, su café es mi complemento directo. ¿Por qué? Porque es la respuesta a la pregunta ¿qué? Recuerden que las preguntas se las realizamos al verbo. ¿Qué tomaba don Sebastián? Su café. Como la respuesta sí queda a la pregunta, el complemento directo es su café. El complemento directo entonces siempre será la respuesta al qué. ¿Qué tomaba? ¿Qué compraba? ¿Qué hacía? Etcétera. En la cama es un complemento circunstancial de lugar. ¿De acuerdo? ¿Dónde tomaba su café? Es de lugar. ¿Dónde? ¿Dónde tomaba su café? En la cama. ¿Sí? Todos los días es un complemento circunstancial de tiempo, porque es la respuesta a la pregunta ¿cuándo? ¿Dónde está? Acá está de tiempo. ¿Cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo tomaba su café? Todos los días. Y entonces tenemos que esta es una oración simple con el sujeto, el verbo, que es el núcleo del predicado, y tres complementos. Un complemento directo, un complemento circunstancial de lugar y un complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí me explico, chicos? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Muy bien, Moisés Reynoso ya nos daba la respuesta. Su café es complemento directo y en la cama es un complemento circunstancial de lugar. Y todos los días es un circunstancial de tiempo, ¿no? Siempre hay que añadirle si el circunstancial es de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad, pero la respuesta va bien. Dice Eunice, de es un pronombre posesivo, de es una preposición. Ajá. Aquí no aparece en el ejemplo, por eso lo preguntaba si es una pregunta con respecto al otro tema. No, las preposiciones, recuerden, son las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Entonces, si tenemos de, simplemente, por ejemplo, vengo de Cuernavaca, es una preposición. Pero si tenemos de con tilde o con acento, ya es un verbo. Cuando decimos, dile que te dé un poco de su pan, o dile que te dé el pago que corresponde, o dile que te dé lo que sea, es verbo con acento, y de sin acento es preposición. Cuando decimos, vengo de jugar fútbol, ajá, o vengo de lejos, o cualquier otra cosa, es preposición. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda con esta oración y sus complementos? Vamos a poner otro ejemplo si gustan. Hasta ahorita creo que va bien. Dice que todo bien, los demás. Ajá. Sí. Bueno, aquí están un poco ligando. Está bien, porque sí, desde el punto de vista gramatical hay que poder identificar sustantivos, pero desde el punto de vista sintáctico hay que poder identificar pues esto, ¿no? Complementos, qué va primero, complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales, etcétera. Vamos a poner otro ejemplo para que siga quedando esto más claro. Nuestro ejemplo dice, a ver, los alumnos de Educatón vieron la clase hoy a las 8. 8 a.m. le ponemos, 8 en punto. ¿Sale? Lo mismo, chicos, sintácticamente logren identificar el sujeto, el predicado, el núcleo del predicado, que sería el verbo, y los complementos. ¿Va? Y decimos, los alumnos de Educatón es mi sujeto, porque es de qué o de quiénes estamos hablando. Por lo tanto, de vieron hasta las 8 de la mañana es mi predicado. Vieron es mi verbo. La clase es mi complemento directo. Hoy, complemento circunstancial de tiempo.
Bueno, de hecho todo, ¿no? Hoy a las 8 de la mañana es de tiempo, ¿sí? Hasta ahí. Solo tenemos una oración con un verbo, que es mi núcleo del predicado, y dos complementos. Un complemento directo y un complemento circunstancial de tiempo. ¿Por qué la clase es complemento directo? Porque es la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Qué vieron? La clase. ¿Cuándo la vieron? Hoy a las 8 de la mañana. A lo mejor podemos agregar un ¿dónde la vieron? En su cama, o desde su casa, o desde su celular, o desde su lap, desde donde sea. Entonces eso ya será del lugar, ¿sí? Podremos poner una causa. ¿Por qué la vieron? Vieron la clase hoy a las 8 porque están en el aula número 2, o porque están inscritos al programa Determina tu Prepa en 4 meses, ¿vale? Entonces podemos agregar como causas, podemos agregar finalidades. La finalidad sería ¿para qué? ¿Para qué la vieron? Pues la vieron para prepararse para el día de su evaluación, ¿sí? Entonces, todo esto son parte de los complementos. Vamos a añadir una con complemento indirecto, que no hemos puesto ejemplo de complemento indirecto. Voy a borrar esta oración y vamos a otro ejemplo. Sencillo, y decimos Juan compró chocolates. Juan compró chocolates para sus vecinos, no sé, en la tienda. ¿Vale? Y entonces tenemos que Juan es mi sujeto y a partir de compró hasta el final es mi predicado. ¿Sí? Predicado. Compró es mi verbo, por lo tanto es mi núcleo del predicado, es el verbo, es a quien le vamos a hacer todas las preguntas. Chocolates es mi complemento directo porque es el que compró chocolates. Para sus vecinos es mi complemento indirecto porque es la respuesta a la pregunta ¿a quién o para quién? ¿Para quién compró chocolates? Para sus vecinos. Y en la tienda es el ¿dónde? Complemento circunstancial del lugar. Ajá. ¿Dónde compró chocolates? En la tienda. Y así es sencillo. Entonces ya tenemos una oración con un complemento directo, con un complemento indirecto y con un complemento circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí con estos ejemplos de los complementos directo, indirecto y circunstancial. A veces van a encontrar en la guía o en el examen o en otros libros que al complemento directo le llaman objeto directo y que al complemento indirecto le llaman objeto indirecto. Entonces, cuando vean eso, es exactamente lo mismo, indirecto. Ajá. No vayan a pensar o no vayan a decir, es que no vimos el tema con el profe porque nunca nos enseñó los objetos directos. Bueno, es lo mismo, complemento directo es lo mismo, es un sinónimo de objeto directo, ¿vale? Como dato. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Sol Aguirre dice que los alumnos es el sujeto, vieron es el verbo y las clases a las 8 es el predicado. Muy bien. El predicado o el verbo está dentro del predicado, no hay que separar, solo separamos cuando es verbo y complementos. Los alumnos de Educatón es el sujeto, vieron es el verbo y clase, complemento directo. Muy bien, Liz. Hoy a las 8, complemento circunstancial de tiempo. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario hasta el momento? Me parece que vamos bien. Parece que ya puedo borrar para pasar al siguiente tema. Lo dejo ahí un momento. Pero bueno, listo. Vamos a seguir. Voy a borrar. Y continuamos. No, hasta aquí dejamos el tema de los complementos. Pasemos ahora a otros temas. Un tema derivado de esto, de los complementos, es el tema de la voz pasiva. El tema de la voz pasiva es también muy simple. Tenemos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo
pateó el balón al fondo de la portería. Tenemos una oración con un sujeto, que es Cristiano Ronaldo, con un predicado, que es todo lo demás, con un verbo, que es pateó, verbo, un complemento directo, que es el balón, y un complemento circunstancial de lugar, que es al fondo de la portería. Cristiano Ronaldo pateó el balón al fondo de la portería. Esta oración, como casi todas en general, está en voz activa. La voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo, pero la voz pasiva es justamente algo distinto, es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Si queremos convertir esta oración que está en voz activa a voz pasiva, ¿qué hacemos? Muy sencillo, cambiamos el sujeto y decimos: el balón fue pateado por Cristiano Ronaldo al fondo de la portería. Observen muy bien lo que hicimos. No solo cambiamos el orden de las oraciones, sino sobre todo cambiamos el verbo. Ya no es pateó, porque si ponemos el mismo verbo, el sujeto seguiría siendo Cristiano Ronaldo, porque diríamos: ¿quién pateó la portería? ¿Quién pateó el balón? Pues Cristiano Ronaldo. Pero no, aquí dice que el balón fue pateado, es decir, el sujeto o quien recibe la acción es el balón, por lo tanto es mi sujeto, y esa es la gran diferencia. En la voz activa, el sujeto realiza la acción del verbo. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. ¿Vale? Entonces, esa sería la diferencia, lo demás quedaría igual, porque Cristiano Ronaldo es un complemento agente, que es otro complemento que responde a la pregunta ¿por quién? Y al fondo de la portería es un complemento circunstancial de lugar, eso queda exactamente igual. Entonces, a ver si me explico hasta aquí. Voz activa, el sujeto realiza la acción del verbo. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Una oración en voz activa la podemos cambiar a voz pasiva, no solamente cambiando el orden, sino cambiando la confirmación del verbo. Otro ejemplo sería el que pusimos hace rato. Juan compró chocolates. ¿O quién compró chocolates? Juan. Lo cambiamos cambiamos esa oración a voz pasiva. Sería: los chocolates fueron comprados por Juan. ¿Sale? Entonces, ¿quién recibió la acción? Los chocolates. Otro ejemplo sería: Luis abordó el camión, o Luis tomó el camión. ¿Sí? Voz activa. En voz pasiva, el camión fue abordado por Luis, ¿no? Entonces ya cambia, no cambia el orden, sino también hay que cambiar el verbo. No sé si me explico hasta aquí, jóvenes, pero eso sería un ejemplo también de voz pasiva que se liga con el tema que estamos revisando ahora. Muy bien, este tema es más breve, lo dejamos ahí y pasemos al tema siguiente. Si tienen dudas, váyanme preguntando para irlas resolviendo, chicos. Tenemos una duda de Gabriela Tacuba. Muy bien, coméntame, Gabriela, y la revisamos. En lo que Gabriela nos da su duda, vamos a lo siguiente. Oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Vale? Lo ponemos un poco más hacia arriba para que nos quepa bien los ejemplos. Oraciones compuestas. Muy bien, vamos a ver si Gaby ya puso su duda para responderla antes de proseguir. ¿Cuál es la voz activa? Dice Gaby. La voz activa, repito, es cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Es decir, todas las oraciones o casi todas las oraciones las escribimos en voz activa. Decimos:
el perro jugó con la pelota, o el niño jugó con la pelota, ¿no? O el niño come sopa, lo que quieran, ¿no? ¿Quién realiza la acción? El sujeto, en este caso el niño o el perro. ¿Quién comió la sopa? El niño. Voz activa, repito, el sujeto realiza la acción del verbo. Y entonces casi todas las oraciones que escribimos, las escribimos en voz pasiva. Sin embargo, hay algunas oraciones que están en voz pasiva, ¿no? Todas las escribimos en voz activa, pero algunas están en voz pasiva. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Y entonces diríamos, o escribiríamos, la sopa fue comida por el niño, ¿sí? Ya no es el sujeto el niño, ya el sujeto es la sopa. ¿Y quién recibió la acción? Es decir, ¿quién fue comido? ¿El niño? No, la sopa es quien fue comida, por lo tanto esa es voz pasiva. Repito, voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí el celular y lo aviento por la ventana, la oración diría, el maestro aventó el celular por la ventana. Eso es una voz activa, porque el sujeto realiza la acción. Pero si cambiamos la perspectiva y decimos, el celular fue arrojado por la ventana por el maestro. Esa sería voz pasiva, porque el celular recibe la acción. Muy bien, listo Gabriela. Vamos a lo siguiente. Oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo conjugado. Tan simples como puede ser Luis come sopa, que era lo que acabamos de decir. ¿Cuántos verbos tenemos? Solo uno, por lo tanto es oración simple. O podemos decir, la radio es un medio de comunicación. ¿Cuál es el sujeto? La radio, y es oración simple porque nada más tenemos un verbo. Entonces las oraciones simples son aquellas que poseen nada más un verbo conjugado. No importa el número de complementos que tengan, puede ser una oración con un solo verbo pero con muchos complementos, o sea, una oración larga, pero si solo tiene un verbo es una oración simple. Y las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos. Pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser más. Es a lo que llamamos un periodo. Un periodo es un conjunto de oraciones simples de manera general. Y entonces, ¿qué los vamos a distinguir? Justamente por esto. Si tiene dos o más verbos en el mismo periodo, es decir, antes del punto y seguido u otro, es una oración compuesta. Las oraciones compuestas se clasifican en oraciones compuestas coordinadas, oraciones compuestas subordinadas y oraciones compuestas yuxtapuestas. Oraciones compuestas coordinadas, oraciones compuestas subordinadas y oraciones compuestas yuxtapuestas. ¿Cómo las vamos a distinguir? Muy fácil. Las oraciones coordinadas son oraciones independientes entre sí. Por ejemplo, explotó la bomba y murieron 3 personas. ¿No? Bueno, el ejemplo es crudo, pero basta para ejemplificar lo que decimos. Explotó la bomba y murieron 3 personas. Todos tenemos claro que se trata de una oración compuesta porque tenemos dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos? Explotó, murieron. ¿Sale? Si yo las separo, tengo dos oraciones simples. Explotó la bomba es uno, murieron 3 personas es otro. ¿Sí? Ok. ¿Cómo sé que son coordinadas? Muy sencillo, por el nexo. Generalmente las oraciones coordinadas son aquellas oraciones en las que yo tengo una oración, un nexo y otra oración. ¿Sale? Entonces, cada una es independiente entre sí. ¿Qué quiere decir que son independientes? Que cada una tiene sentido completo por sí misma. Si yo les digo explotó la bomba o explotó una bomba,
Creo que no tengo que añadir nada más, por lo menos hasta ese momento, porque queda claro, o sea, una bomba explotó, punto. Y si les digo, murieron 3 personas, también tiene sentido completo, porque queda claro que 3 personas murieron, ¿no? Aquí las estamos relacionando porque la causa de la muerte de 3 personas fue la explosión de la bomba. Entonces se ligan o se unen mediante un nexo. En este caso, una conjunción que es la I. Entonces vamos a tener básicamente eso, que las oraciones coordinadas son 2 oraciones independientes unidas o relacionadas por un nexo. ¿De acuerdo? Muy bien. Las oraciones subordinadas son oraciones en las que una depende de otra para tener sentido completo. El ejemplo sería: devuélveme el libro que te presté. ¿Por qué yo sé que esta es una oración subordinada? Porque hay una que tiene sentido completo, pero la otra carece de sentido y necesita de la primera para tener sentido completo. Devuélveme el libro es la oración principal. Si yo les digo a alguien o a ustedes le dicen a alguien o alguien les dice a ustedes, como sea, devuélveme el libro, pues queda claro, o sea, está pidiendo que le devuelvas el libro, ¿sí? Esa es la oración principal. Pero si solamente les dice que te presté, o sea, olviden que tienen lo primero, lo de antes, y si alguien dice que te presté, o sea, por sí misma no tiene sentido, ¿no? ¿Sí me explico? Si yo solo les digo que te presté o el que te presté, ustedes preguntarían, ¿el que te presté qué? ¿O de qué me hablas? O sentirían como que hace falta algo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una oración subordinada y una coordinada. Que las subordinadas, la oración subordinada depende de la principal. Puede estar después, puede estar antes, no importa, pero siempre hay una relación de dependencia. Por ejemplo, yo siempre hago como este esquema. Una está como por encima de otra. Una es la oración principal y otra es la oración subordinada, ¿sale? En el caso de las coordinadas, ambas serían, por decirlo así, independientes u oraciones principales. En el caso de las subordinadas, una depende de otra para tener sentido completo. Y por último, las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son también 2 oraciones separadas por un signo de puntuación. ¿Sale? Yuxtaponer quiere decir poner junto de o poner al lado de. Entonces simplemente 2 oraciones yuxtapuestas son aquellas que tenemos una oración, un punto y coma o un punto y seguido y otra oración. Por ejemplo, acá abajo no nos cabe, la vamos a poner por acá de este lado. El ejemplo sería: caminamos toda la tarde, punto y seguido, nos detuvimos a descansar. ¿Vale? Caminamos toda la tarde, punto y seguido, nos detuvimos a descansar. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? 2 oraciones que de alguna manera se van ligando en acciones, pero pongo punto y seguido y la siguiente oración. ¿Vale? El esquema quedaría así: una oración, un punto y seguido y otra oración. ¿Vale? Repito y recapitulo: las oraciones coordinadas son 2 oraciones independientes entre sí, porque cada una tiene sentido completo, pero que simplemente se unen por un nexo. Puede ser una I, una O, un pero o un qué. ¿Se acuerdan de las conjunciones que veíamos hace rato? Que también se les llaman nexos o conectores. Entonces básicamente funcionan en las coordinadas. Tenemos 2 oraciones relacionadas o unidas por un nexo o un conector, que puede ser cualquier conjunción. En las subordinadas tenemos que una oración depende de otra para que tenga sentido completo, porque por sí misma no se entiende, carece de sentido.
nos da la impresión de que hace falta algo más o más información para poder entenderla. Y la oración yuxtapuesta simplemente son dos oraciones unidas por un signo de puntuación o relacionadas por un signo de puntuación, ¿vale? No sé si hasta aquí me explico. Si tienen alguna duda, coméntenme. Dice... un saludo a todos. Bueno, está la profesora Itzamana. Un saludo a los grupos de Ciudad Ayala. Perfecto. Dice Sandra Trejo, las oraciones yuxtapuestas son formadas por varias oraciones simples separadas por una coma, un punto y coma, dos puntos, y no presentan nexos de unión. Exacto. Simplemente tienen el signo de puntuación. Muy bien. Dice Servit, hola, ok, un saludo a todos. Dice Moisés, las subordinadas son para ordenar. ¿Te refieres como a una orden, como algo imperativo? No, no necesariamente. Aquí se nos ocurrió este ejemplo como de devuélveme el libro que te presté, pero no necesariamente. Vamos a poner otro ejemplo para que igual quede más claro. Otro ejemplo sería: cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. Cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. La oración principal sería: habían cortado la luz. ¿Quiénes habían cortado la luz? Las personas encargadas de hacer eso. La oración subordinada sería: cuando llegó el recibo. Es decir, si yo les digo nada más así de pronto, cuando llegó el recibo, y ya no les digo nada, pues ustedes dicen, cuando llegó el recibo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿O hace falta algo, ¿no? Entonces, siempre van a tener como esa impresión en las oraciones subordinadas que cuando separan ambas oraciones hay una que por sí sola carece de sentido. No necesariamente es para órdenes, es para cualquier, o sea, para imperar, para hacer una acción como un mandato, sino más bien para complementar toda la idea. Una oración subordinada es la que depende de otra para tener sentido completo. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé si hasta aquí queda claro esa parte. Creo que sí. Hasta el momento no veo más preguntas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que identificar de esto? Voy a borrar un poco. Voy a borrar los ejemplos. Esto, bueno, viene en su guía y lo complementan un poco con la guía. Pero les adelanto. Las oraciones coordinadas, a su vez, se dividen en otras más. Por ejemplo, tenemos coordinadas copulativas, coordenadas distributivas, coordenadas hilativas y coordinadas disyuntivas. Ajá. ¿Cómo las vamos a diferenciar o a distinguir? Por el nexo. Siempre que ocupemos la i o el ni es copulativa. Las distributivas son aquellas que marcan acciones. Los nexos son ora o bien, ¿no? Las hilativas son, por ejemplo, las que continúan las oraciones. Las disyuntivas utilizan la o para unir. Por ejemplo, voy al cine o voy al teatro son oraciones coordinadas disyuntivas, ¿vale? Entonces también en su guía viene información de estos tipos de oraciones para que lo revisen y hagan su apunte y lo tengan un poco más claro. Por ahora solo les dejo justamente esta definición, que las coordinadas son independientes, las subordinadas hay una dependencia y las yuxtapuestas son aquellas que se separan por un signo de puntuación. También en las subordinadas tenemos de varios tipos, ¿no? Subordinadas de sustantivo, subordinadas de adjetivo, subordinadas adverbiales, etc. Entonces les recomiendo busquen esta distinción también, que realicen la actividad en su cuaderno. Todo eso les sugiere la guía, pero se los comento para que lo vayan realizando y quede un poco más claro este tema de las oraciones subordinadas. Muy bien. Dice Sandra Trejo, cuando me conecté ya había empezado la clase y no entendí esta B. Ok.
Juanis Enrique, claro, por el momento no tengo dudas, luego me surgen dudas. Claro, recuerden que también estoy haciéndoles el monitoreo o el seguimiento. Para cualquier duda que surja, me manden un WhatsApp y yo les respondo a la brevedad, ¿no? No siempre hay horarios para responder e interactuar al momento, pero yo estoy tratando de responderles a la brevedad todos los días. Dice Yair, ¿puedes repetirlo de nuevo? ¿Te refieres a la definición? Espero que no te refieras a toda la clase, Yair. Y Raúl Olvera, pues acaba de llegar, porque acaba de poner su nombre. Repito, las oraciones coordinadas son oraciones independientes entre sí. Es decir, cada una tiene sentido completo y solo se relacionan por un nexo o conector, ¿vale? Depende del nexo que usen, son oraciones copulativas, distributivas, hilativas o disyuntivas. Son los tipos de oraciones coordinadas que hay. Las oraciones subordinadas son dos oraciones en las que una depende de otra para tener sentido completo. También hay de varios tipos, pero ustedes pueden identificar que una oración no se entiende por sí sola, sino que necesita de la otra. Y las yuxtapuestas simplemente son dos oraciones puestas una junto al lado de otra, separadas por un signo de puntuación. Eso es como lo más sencillo, lo que les puede servir para recordar esta parte. ¿Sí me explico? Muy bien. Dice Sandra Trejo, la P no es un ejemplo de yuxtapuesta. No entendí, Sandra. Bueno, lo de coordinadas y subordinadas lo acabo de decir, Jair. Muy bien. Entonces, bueno, creo que al momento ya están resueltas esas dudas. Voy a borrar. De todos modos, cualquier duda que surja, pueden revisarlo conmigo. En la guía tienen también información. Y hay que realizar, recuérdenlo, las actividades de su portal, porque todas ellas les van a ayudar a prepararse para su evaluación. Muy bien. Dejamos por ahora de lado la sintaxis, nada más vamos a ver lo último que nos corresponde. A ver, prototipos textuales. Que a mí me gusta llamarle como tipos de textos. También porque es parte de esta pregunta de examen, ¿no? Hay muchas categorías para designar los tipos de textos. Vamos a ocupar ahora estas, que son tipos de textos por su estructura, por su contenido y por su modo discursivo. Estructura, contenido y modo discursivo. Estructura, podemos hablar de dos. ¿Cómo se llama? Estructura, tenemos, bueno, ahora lo pongo. Contenido, tenemos tres, que son informativos, científicos, y literarios. Ya recordé, son los continuos y los discontinuos. Y por su modo discursivo los tenemos en narrativos, descriptivos, los expositivos y los argumentativos. ¿Vale? Muy bien. Básicamente esta sería una clasificación que podemos manejar aquí. Los continuos son todos aquellos textos que simple y sencillamente tienen palabras, es decir, discurso escrito. Todos los textos que tengan texto escrito, literalmente, son textos continuos. Y los textos que tengan imágenes son textos discontinuos, o que combinen imagen con texto son discontinuos. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en el examen que van ustedes a realizar
y en la mayoría de exámenes estandarizados, por ejemplo, si quieren ingresar a la universidad, nos vamos a encontrar con esto, con textos continuos y discontinuos. En el examen me van a preguntar la clásica pregunta o la clásica reactivo que dice: lee el siguiente texto y contesta las preguntas que siguen a continuación. Entonces ese sería un texto continuo, ¿no? Una lectura de cualquier texto, puede ser informativo, científico o literario. Y los discontinuos, por ejemplo, en áreas como matemáticas, como física, como química, como biología, pueden tener imágenes, como geografía, por ejemplo. En biología puede tener el esquema o la imagen de una célula y el reactivo dirá: coloca las partes de la célula de acuerdo a su numeración. Y entonces tú ligas la imagen con las partes, ¿no? O una gráfica en matemáticas, o un mapa en geografía, o cualquier imagen será un texto discontinuo. Por su contenido, informativos, científicos y literarios, ya todos sabemos que los informativos cumplen la función social, que es informar, y tienen un lenguaje común y cotidiano, ¿no? Un lenguaje fácil, accesible, y tenemos a las revistas, a los periódicos, al internet, etcétera, como textos informativos, la televisión, etcétera. Los científicos cumplen una función más especializada o específica. Su lenguaje es técnico, es decir, utilizan tecnicismos. Si ustedes leen un libro de medicina y no conocen muchos términos médicos, o un libro de derecho, o un libro de historia, o de antropología, o de cualquier ciencia, pues traerá o tendrá muchos tecnicismos, es decir, palabras propias de la disciplina o de la ciencia. Un texto literario es un texto de ficción, es un texto con la finalidad de recreación, y a veces o generalmente utiliza un lenguaje figurado. ¿No? Esto lo vamos a revisar, o lo van a revisar en la tercera clase cuando revisen textos literarios. Y por último, los textos desde su modo discursivo se clasifican en narrativos, descriptivos y expositivos. Los narrativos son aquellos que relatan o cuentan una historia y que principalmente tienen un narrador. Los descriptivos son aquellos que detallan o enumeran características. Recuerden que siempre que definen un concepto, no incluyan el concepto por definir en la definición, ¿no? Es decir, a veces me ocurría que mis alumnos decían: los narrativos narran, los descriptivos describen, los expositivos exponen y los argumentativos argumentan. Pero eso pues es como redundar en lo mismo. Entonces siempre utilicen sinónimos para definir. ¿Qué es narrar? Relatar, contar, decir una historia a través o a partir de un narrador. ¿Qué es describir? Detallar, enumerar, delinear características de algo. Exponer es explicar y o mostrar, ¿sí? Mostrar los datos, mostrar algo, eso es exponer. Y los argumentativos es demostrar o convencer. Generalmente en un texto argumentativo alguien tiene su postura y simplemente demuestra o convence acerca de algo. ¿De acuerdo? Muy bien, y así quedarían los tipos de textos o prototipos textuales. Pueden encontrar otra clasificación en prototipos textuales como textos personales, textos académicos, etc. Por ejemplo, los personales son o pueden ser un diario, una agenda, como textos personales, etc. Sin embargo, de manera muy general, aquí tenemos esta clasificación de textos que pues podemos decir que se mezclan. Por ejemplo, si yo tengo una novela, ¿no? Una novela, pues sabemos que es un texto continuo porque tiene palabras, probablemente no tenga imágenes. Sabemos que es un texto literario y sabemos que combina lo narrativo con lo descriptivo. Entonces, habría que ver cuál es la pregunta en el examen. O sea, si nos están preguntando el siguiente texto, y se trata de una novela, de acuerdo a su contenido, ¿cómo se puede clasificar? Entonces, ustedes saben que es literario, informativo o científico. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien.
Dice Yair, la última puede decirla, porfa, que no la pudo anotar. La última de hace rato, recuerden que si no les da oportunidad de anotar, pueden tomarle captura de pantalla o volver a ver el video sin ningún problema. ¿Sale, chicos? Muy bien. Bueno, hasta aquí concluimos con los temas. Tendrán de tarea revisar su guía, realizar las actividades. Les encargo mucho que investiguen, lo vamos a anotar por acá, porque esto viene en sus actividades, que investiguen previamente en su guía lo que es la anfibología, lo que es la cacofonía, lo que es un pleonasmo, lo que es, ¿qué otra? Ya no recuerdo la otra, pero viene en su guía, entonces revísenlo, defínanlo, porque una de las actividades de su portal, pues viene todo esto, ¿no? Y ustedes logren identificar qué es un pleonasmo, qué es una cacofonía, qué es una anfibología. Muy sencillo, por ejemplo, la anfibología es cuando no queda clara es como ambiguo, algo que decimos. La cacofonía es cuando repetimos sonidos, pero busquen ejemplos. El pleonasmo es redundar, como salte para afuera, métete para adentro, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, investiguen estas definiciones que vienen en su guía, que vienen en su portal, y cualquier duda que tengan, recuerden que yo estaré respondiéndoles en un horario de lunes, martes y jueves, de 6 a 8 de la noche, más o menos, pero pueden escribirme en el horario que ustedes gusten, porque a veces no tienen como un horario establecido, dependiendo de sus tiempos en el momento en que realicen sus actividades, y yo estaré respondiéndoles a la brevedad. Por ahora, solo me resta decirles que, terminando esta clase, vean su Hoy Aprendí, contéstenlo y envíenme evidencia a mi WhatsApp. Ahí estoy en el grupo. A quien todavía no tenga mi WhatsApp y no me haya enviado evidencia, por acá les escribo el número 777-199-7754 con el profesor Salvador, y ahí estaré revisando y recibiendo todos sus comentarios, sus actividades y las dudas que surjan. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice Yair, bueno, ¿de qué número a qué número de la guía? Los temas que siguen justamente, ahorita no recuerdo exactamente las páginas, Crato, pero hay que revisar que vienen los temas. Traten de ligar eso, sus guías, a los contenidos que estamos viendo, para que ustedes también comprendan qué temas revisaron el día de hoy y sea más claro. No recuerdo ahorita las páginas. Dice Fabiola, en informativos no alcanzo a ver, ¿podría repetirlo? Sí, los informativos cumplen la función social, que es informar, tienen un lenguaje común y, bueno, son todos los textos informativos, como la revista, los periódicos, la radio, la televisión y el internet, lo que se conoce como los mass media o los medios masivos de comunicación. Muy bien, Andy Rojas dice que excelente. Y Yair, un ejemplo de prototipos textuales para repasarlo. Bueno, básicamente prototipos textuales tiene que ver con tipos de textos, nada más que yo explicaba que hay diferentes clasificaciones, yo prefiero llamarle así, como diferentes tipos de textos, básicamente lo mismo, y ponía las 3 clasificaciones. Sin embargo, también pueden encontrar otras, como que existen textos personales, que existen textos académicos, que existen textos de investigación, que serán pues los científicos. Entonces, simplemente varía un poco a veces el nombre, pero ustedes traten de ligarlo a estos tipos de textos, ¿vale? Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda, inquietud o pregunta. Ok, dice el ejemplo de una novela. La novela, sí, por ejemplo, que tampoco separen, ¿no? Dependiendo de la pregunta, si ustedes tienen una novela pues es un texto continuo por su estructura, es decir, tiene solo palabras, pero por su contenido es un texto literario, y de acuerdo a su modo discursivo, una novela principalmente es narrativo y descriptivo, porque relatan las acciones, pero también describen a los personajes y a los lugares. Dice Liz que no ve la definición de descriptivos. Sí, un texto descriptivo es aquel que detalla, enumera, dibuja o delinea características, ¿no? Cuando describimos qué hacemos, pues eso, enumerar una serie de características.
Si les digo, describan el paisaje que tienen frente a ustedes, ¿qué van a hacer? Pues van a enumerar o van a detallar características. Entonces, básicamente, hace rato. Entonces, Yair, creo que ya quedó claro eso de la novela. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. No me aparecen al momento dudas. Espero que haya quedado claro esta clase. Cualquier duda, inquietud o comentario, estaré respondiéndoles vía WhatsApp. No olviden realizar su Hoy Aprendí al término de esta transmisión, para corroborar los contenidos que revisaron en el aula con ese pequeño cuestionario, y durante la semana, antes del miércoles, realizar todas las actividades de su portal de actividades. ¿De acuerdo? Recuerden que el portal de actividades generalmente son 3 actividades o 4 y consiste en algunas en ver algún video de alguna otra clase para complementar, en realizar actividades de su guía, ahí viene específicamente qué páginas hay que realizar, y responder a las preguntas del cuestionario. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues sin más por el momento, me despido, chicos, recordándoles y deseándoles un exitoso día o un excelente fin de semana. Y recuerden que en Educatón hoy se estudia y mañana también. Hasta la próxima.